Y si hablamos de los álbumes que más me gustaron de julio, Tropecé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de amores. buenas, me presento, soy Vidal Delgado y lo que te quiero recomendar en los próximos minutos son algunos álbumes que se lanzaron en el último mes, que en mi humilde opinión merecen tu atención y la de todos los que te conocen. Este mes de julio hubo buenos álbumes y EPs en todo el mundo, pero los que creo que pasan la barrera del "está bueno" al bueno fueron estos 5 lanzamientos. Empezando con Last Year Was Weird, volumen 3 de TK Maitza. Esta chica nació en Zimbabue, pero fue criada en Australia y es una de las artistas más geniales que descubrí en los últimos meses, que vienen de esa tierra prometida de canguros y koalas. El año pasado fue que hizo su gran salto al éxito mundial con el volumen 2 de esta serie de EPs que viene sacando desde el 2018, que se titulan Last Year Was Weird. Este tercero también está muy bueno en todos los aspectos que le puedes exigir a un artista pop. Una producción ingeniosa, super clean y super pegadiza. Tiene una capacidad fantástica para hacer banguerazos como Syrup, que van directo a la yugular con una base heavy de hip hop. O en Kim, donde te revienta con un estribillo pop imposible de olvidar. Y también le hace al R&B bien refinado y noventoso como en On To Me y en Breathe. Lo único que le puedo recriminar a este EP es que es demasiado corto y que de repente no todos los temas son tan memorables como los que mencioné recién. Pero boludo, acá Maitza metió muchos más potenciales hits que Doja Cat en su último álbum, que tiene el doble de canciones. Le pongo un 7 de 10. Domar Serpientes de El Culto Casero. ¿Qué más lo que puedo decir que ya no dije en mi review? Gran álbum debut de El Culto, que ya no está como para hacer cosas chicas en lo que respecta a su carrera musical. Este álbum está pensado para pegarla acá en Paraguay y hasta en lugares donde ni saben de qué tratan estas canciones. En lo que respecta a producción, está lejísimos de lo que propusieron antes, que fue su EP El Radio de la Luz del 2018. Acá sonando mucho más pulcros y agrandados. Y en cuanto a composición, está más direccionado hacia el bedroom pop que venía haciendo su frontman Franco con su proyecto solista Yaguareté 123. Mis momentos favoritos del álbum definitivamente son cuando están experimentando con el folk, con temas como Rompecabezas y Escalera, pero hay otras cuantas cosas más para admirar en este álbum breve pero preciso. 8 de 10 para este. Happier Than Ever de Billie Eilish. El primer álbum de Billie fue para afianzarle a ella como la artista pop rara, que vino a pegarla con una producción y contenido mucho más original que el que proponía cualquier diva del pop que estaba colmando los charts. Ahora con este segundo álbum lo que hace Billie es abrirse al mundo con canciones mucho más personales, brutalmente honestas, y una vez más de la mano de su hermano Phineas logran hacer canciones que suenan únicas en cuanto a su sonido. Creo que le voy a hacer luego un video exclusivo para hablar solamente de este álbum, porque me voy a quedar corti ahora, porque hay para decir mucho de cada una de estas canciones. Destacando por ejemplo I Didn't Change My Number, siendo un tema que relata un momento de tensión en una pareja y que en su sonido parecería una versión popizada del trip hop que popularizaron en los 90s Portishead y Morshiva. Después otro tema que me encanta es Goldwing, un tema en el que Billie le aconseja a una mujer joven y pura lo que el mundo del entretenimiento le quiere hacer si es que no se cuida. Admito que cuando las escuché las primeras veces ni sabía de qué se estaba tratando este tema, porque lo que me volvía loco era la producción que tiene. Cómo logran hacer el beat principal valiéndose de la propia voz de Billie, y eso le da un aire oscuro como algo que pudo haber hecho Grimes por ahí. También otro momento importante del álbum es Not My Responsibility, una pieza de spoken word que ya había compartido antes ella, en el que habla sin vergüenza de cómo ella es percibida ante el ojo público, cómo recibe comentarios sobre su cuerpo todo el tiempo y cómo se le juzga simplemente por ser como es. Debo decir que todos los singles que sacó me gustaron bastante, pero el que quiero mencionarles ahora es el que le da nombre al álbum, una canción que empieza como una baladita chill en la que Billie habla sobre lo bien que le hizo alejarse de cierta persona, pero después tiene una segunda parte en la que ella manda todo al carajo y se pone a gritar, puteando por esta persona que claramente le arruinó a Billie. En esta segunda parte de la canción se torna como una especie de power ballad con una instrumentación que a propósito suena re saturada en la mezcla. Al principio pensé que mis parlantes sonaban mal, luego horrible, pero no, así luego es y queda bastante bien con la intención que quieren transmitir Billie y su brother. Es un álbum largo, de repente tiene partes que podían haberse quedado afuera, pero es una montaña rusa de emociones que se deja disfrutar y no apela nunca a lo obvio.
Le pongo un 8 de 10. Otra más que les quiero recomendar es A Take the Sadness Out of Saturday Night de Bleachers. No contento Jack Antonoff con ser el productor que está definiendo el sonido de muchas de las mujeres más influyentes de la música actualmente, con su proyecto Bleachers está llevando las cosas a un nuevo nivel. Acá el tipo se divaga a ser el nuevo Bruce Springsteen con canciones que suenan gigantes. De hecho que acá hace un tema hermoso con el mismísimo Bruce luego que se llama Chinatown. Acá hay baladas soft rock que te dan pirí como 45 y Secret Life que lo hace junto a Lana del Rey, una de sus musas a quienes produjo sus últimos álbumes. También tenés canciones que solamente están hechas para corear con miles de personas en un estadio como Stop Making This Hurt y Big Life. Y el que debo decir que es mi canción favorita de la historia de Bleachers por ahí, que es How Dare You Want More. Una pieza de rock and roll clásico con un estribillo y coro que te dan ganas de saltar, de gritar, de ser feliz. Metiendo un solo de saxo que construye un clímax perfecto hacia el final. Nada, es impresionante. El resto del álbum está muy bien, tiene varios momentos más que memorables, pero este tema me puede por completo. Le pongo un 8 de 10 a este. En serio, muy buen álbum. Y por último, les quiero recomendar Lo que extrañas ya no existe de Encarta 98. Este es el álbum debut de esta banda colombiana de la que ya había escuchado su EP del 2018, E98, y ya ahí me había enamorado del sonido que tenían. Bueno, acá expanden su propuesta que tira fuertísimo al shoegaze y al dream pop más introspectivo y luminoso que vayas a escuchar este año probablemente. Es un álbum intenso de emociones muy fuertes, con canciones bellísimas que lidian con la salud mental, la melancolía de amores que ya no están y otras cosas más que a mí particularmente me llegaron al alma. Si te gustan grupos como Slowdive o Beach House, creo que estás obligado, obligade a escuchar esto. Le pongo un 8 de 10 también. Y así, no sé si de por ahí se me escapó algo, seguro que sí. Me pueden hacer recordar en los comentarios. Mi nombre es Vidal Delgado. Hasta la próxima.